Muy bien, estamos en la tutoría de lenguajes y entidades del módulo 3A del 22 de abril, acá con las compañeras siempre presentes, y arrancamos con la semana 5, Brenda. Muy bien. Creo que es semana 6, a ver. Sí, semana 6. Semana 6, perdón, la 5 fue Sí, la pasada del Guernica. Ahora estamos esa. con vanguardia. Sí, un tema que nos encanta, uno de los temas favoritos. Eh, continuamos en el eje de guerra y paz, sí, para enmarcar, seguimos hablando de estos temas. Esperen que admito a Nuri y comparto un poco eh, la pantalla del campus, que tal vez se ve chiquita, pero la voy a agrandar un poquito. Esta semana, a ver un poquito menos, así se ve. Ahí está. Esta semana arrancamos con esta imagen. ¿Alguna ya la conocía? No, ¿La vio sí, alguna vez? ya. No, Sí, yo la conocía. ¿Quién dijo sí? Yo Dori. toda. Muy bien. ¿Y cómo la conocías? No sabés, pero la conociste de la vida. Mi hijo, bueno, a mí me gustan mucho los cuadros, no soy experta, pero me gusta el arte. Ujú, Uno de mis hijos estudió arte en el IUNA y ujú. uno de los primeros cuadros que a él le encantaron fue este. Después le gusta un artista que dibuja con oro, puede ser, que tiene un cuadro también famoso, El Beso El es. beso, Ay, qué Klim. hermoso. Sí, De Klimt eh, creo que es sí, hermoso. Klim. Es hermoso ese cuadro. Bueno, empezamos entonces esta semana de una temática muy interesante como es el tema de las vanguardias, con este cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito y que es de 1893. ¿Sí? Antes de pasar al análisis y que yo les cuente un poquitito más de este cuadro en particular, hacemos el ejercicio que hacemos siempre de, bueno, ¿qué vemos cuando vemos esta pintura? ¿Qué ven? ¿Qué pueden destacar? ¿Algún comentario? co- Miedo. Colores, miedo, claro, como, no sé, como una persona que tiene miedo, dos personas a lo lejos, como que está todo desdibujado, como en una nebulosa. Ujú. eh, Muy el bien. cielo Hola, azul. Betiana. Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos, mira, recién arrancamos y estamos viendo este cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito, un poco analizándolo entre todos. Muy bien, apareció la palabra miedo. ¿Cómo aparece el miedo? Y expresión que tiene la Sí, persona esa como agarrándose la carita, la expresión que tiene. Bien. Esa expresión ya se volvió casi icónica, ¿no? ¿Se acuerdan de una película que la retomó muy fuertemente? sí. Que después hicieron máscaras, ¿no? Scary Movie. Sí, Haremos excelente. Bueno, la Scary Movie la toma de acá, ¿no? No, no la inventan ellos. Pero bueno, esa expresión que cualquiera ya detecta como una expresión, sí, de horror, de miedo, vieron que además también parece como una especie de máscara, de careta. No es que tiene el detalle, ¿no? De un rostro en particular. No, también. Parece también como una especie de símbolo del miedo, ¿no? Y después, ¿qué pasa con ese fondo? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo es el trazo? ¿Cómo son las formas? Está como definido. Hay como círculos, hay. No está tan definida. ¿Y qué transmite esa no definición? Incertidumbre. Muy bien, incertidumbre. Hay como una especie de atmósfera, ¿no? Como que no solamente el estado de este personaje principal, de horror, de miedo, de desesperación, como que se funde, ¿no? Con ese espacio, como que el espacio también está de alguna manera movilizado, Como un cielo rojo, con fuego. rojo con fuego, con esas líneas ondulantes, ¿no? Se genera como una especie de clima, de atmósfera, está como en una, ¿no?
No es solamente lo que le pasa al personaje, ¿no? Pareciera como que todo su entorno está así enrarecido. Muy bien, ahí la compañera mencionaba que acá había de dos figuras. Acá también parece ya haber algo, ¿no? Como unos barquitos, pueden Que reconocer. parece como que estuviera Gente o que- en el mar o en un muelle. Claro. Un muelle, un puente, muy bien. Esto pareciera ser agua, ¿no? Nos damos cuenta porque acá pareciera algo, unos barquitos a la noche, pareciera ser tal vez el momento de atardecer. Con pocos elementos uno se hace una idea, ¿no? De esta espacialidad. Son pocos los elementos. Sí. Y el uso de la perspectiva. ¿Ven esta línea diagonal que cruza el cuadro? Ujú. Esto genera como esta idea de perspectiva, de profundidad. Es un cuadro que no está solamente jugando con las dos dimensiones, sino con esta profundidad. ¿No? Esto siempre se tiene que fijar cuando ven una película, una fotografía, una pintura, fijarse, juega, tiene profundidad, da la sensación de que hay una profundidad en ese espacio o no. ¿Se acuerdan Sí. cuando veríamos el Guernica? El Guernica no tiene profundidad, ¿no? Esa espacialidad es bien en dos dimensiones. Ay, Tatiana, no escuché nada. Ahí está. Hola. Hola, Betty. Perdón, estoy conectada del celu y de la compu. Del celu Bueno, puedo hablar y de la compu escuchar. entonces de la otra muteate, así no te hace eco. Ok. Ahí ¿Querías va. decir algo, Betty? No estaba escuchando lo que están hablando. Aquí, aquí. Yo veo como cierta intensidad en este cuadro. Perfecto. ¿Y en qué elemento? Vieron que cuando uno analiza un cuadro está bueno decir lo que nos transmite, pero tratar de decir cómo, ¿no? ¿Con qué elemento? Esa intensidad. ¿Con qué la asocias del Es, cuadro? por ejemplo, a mí no me, si bien parece que está gritando y el cuadro se llama El Grito, yo lo siento como que se está queriendo tapar algo que no quiere escuchar. Muy interesante lo que dice la compañera. Porque uno el grito asocia con que él está gritando, pero tal vez es el grito de otro, ¿no? Y uno se tapa los oídos. Muy interesante esa lectura. Me encantó. Bueno, con este cuadro vamos a inaugurar un tema que es súper importante en el arte y que de alguna manera está relacionado con este eje que elegimos denominar guerra y paz, con los momentos de crisis, que son las vanguardias en el arte. ¿Alguno había escuchado esta palabra, la vanguardia? ¿O que algo es vanguardista? Sí, se relaciona con el tema de la moda, por ejemplo, conseguir una moda. Ujú. En ese ámbito lo escuché. Ok, en el ámbito de la moda, aparece en el ámbito, es cierto. Como, sí, como moda de vanguardia, está bien. ¿Qué más? ¿Algo más? No. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno a este tema. La vanguardia está relacionada con esta noción, que es la noción de ruptura, ¿sí? La vanguardia siempre son movimientos en el arte, obras que buscan romper. ¿Romper con qué? Bueno, romper un poco con lo anterior, con las tradiciones que se van estableciendo en el arte, en la literatura. ¿Sí? Son obras, son movimientos, son artistas que buscan romper con los límites de lo que se conoce como arte y literatura, hasta cierto momento. ¿No? Hay algún momento donde esto es cíclico, ¿no? En el arte y la literatura parecieran haber ciertas definiciones, diciendo, bueno, el arte es esto, la literatura es esto, y siempre la vanguardia viene a romper con eso, ¿no? Como a tratar de empujar esos límites, a decir, nosotros venimos a buscar algo nuevo, queremos romper con lo anterior. Esto es algo que pasa mucho en la historia del arte y la literatura.
Y justo hay una particularidad que en los momentos de crisis social y de guerras o de convulsiones o de cambios sociales muy fuertes, de alguna manera, como estos cambios impactan en los artistas también, aparecen estos movimientos de vanguardia, no salen de la nada. En general, vieron que venimos pensando mucho la relación entre arte y sociedad, ¿no? Entonces, en esos momentos de crisis, de guerras, de convulsiones, en general vienen acompañados de algún tipo de movimiento desde el arte o la literatura relacionado con la vanguardia, ¿sí? Porque ese mundo que está convulsionado y que está cambiando, de repente necesita un arte nuevo que lo refleje, que lo reflexione, que lo piense. Bueno, entonces Sí, perdón. ¿Alguien quería decir algo? No, ¿escuchaste algo? No, escuché un ruidito. Bueno, sigo. Ah, Entonces, por eso elegimos el grito para encabezar este tema, que es del pintor noruego Edvard Munch, porque tiene, vieron, esta fuerza expresiva. Va a pertenecer a un movimiento que se llama expresionismo, ¿sí? En donde las formas, los colores, la composición del cuadro busca expresar sensaciones, sentimientos del artista más que ser una copia fiel, mimética, se dice, una copia de la realidad. ¿Ven? Que no es que está copiando, ¿no? Exactamente cómo se ve ese cielo, sino que está más ligado a lo expresivo, ¿sí? Por eso lo elegimos. Cuando vayamos a hablar de vanguardias, vamos a estar hablando más de 1920, y esto es de 1893, por eso decimos que es la antesala, como que es un cuadro que aparece antes de que aparezcan los movimientos de vanguardia, propiamente dichos. Por eso se habla de Brem, que es un antecedente, sí. no, y también recordarles que en la semana, creo que 2 o 3, cuando se acuerdan el poema de Girondo que vimos, bueno, ese poema es de 1922 y ya es de vanguardia, de lo que se conoce como la vanguardia latinoamericana, porque los movimientos de vanguardia se inician más en Europa y, bueno, tienen su repercusión o su eco en Latinoamérica de una manera distinta quizás, ¿no? Pero bueno, también hubo vanguardia en Latinoamérica y en el caso de Girondo, que es un poeta argentino, bueno, ¿se acuerdan que cuando leíamos el poema veíamos que a diferencia de la idea que previa que por ahí solemos tener del poema, que rima, que tiene como, que es solemne, que habla de un montón de cosas o de amor o de temas grandes, veíamos que el poema tanto, bueno, en particular de Girondo, era un poema que un poco como rompía con eso, ¿no? Que es lo anterior. En este caso yo les contaba, no tienen por qué saberlo ni acordarse, pero que rompía con un movimiento anterior que era el modernismo, que era como de palabras muy elevadas, ¿no? Muy solemnes, por eso hablaba mucho del azul, del oro, ¿no? Del mar, porque eran temas muy recurrentes en el modernismo, sobre todo en poemas de Rubén Darío. Entonces, bueno, en este caso, la poesía de Girondo traía humor, ¿no? Como esto de la ruptura, de romper, podía ser romper la forma o romper los temas, ¿no? O sea, tanto de cómo, esto que decía Brenda del cuadro, bueno, como por ahí romper con ciertas ideas de cómo es la pintura, ¿no? Bueno, generar esto del expresionismo, ¿no? Bueno, no estoy haciendo algo figurativo, esto, lo otro, y también por ahí con la forma, por eso digo, la forma de estar escrito, la forma de estar pintado, la forma de estar hecho, realizado, o los materiales que se usan, y por otro lado, romper con también por ahí los temas que toca, etcétera, etcétera. Sí, en ese sentido también pensamos la vanguardia, bueno, para agregar. Y es interesante porque imagínense que el arte, la literatura, los artistas siempre están buscando lo nuevo, ¿no? Algo más, ¿no? Ese movimiento que siempre se tiene como de volver a repreguntarse las cosas, ¿no? Tal vez las cosas más incómodas, generar cierta incomodidad, porque lo nuevo a veces incomoda, ¿no? Porque uno no está acostumbrado. Entonces, por eso nos interesaba tanto tocar este tema. Entonces, bueno, ya entro el tema de las vivencias de esta semana. ¿Te parece, Mari? Dale, son muchas vivencias, por eso tenemos Somos muchas subcapítulos, vivencias, sí. subcapítulos. Vamos a ir pasando, después a ustedes después repasan esto en sus casas. Pero la primera es, ¿se acuerdan cuando hicimos la diferenciación entre arte figurativo y arte abstracto? ¿Se acuerdan?
que decía, ¿no? Bueno, cuando hablábamos, hicimos una diferenciación cuando analizamos lo de las cautivas, que esa diferenciación era que el arte figurativo representa la realidad de alguna manera, puedo reconocer esos elementos de la realidad, y acá les presento la primera obra de arte abstracto que vamos a trabajar, que es esta composition de Kandinsky. Les presento a Kandinsky, que es un muy buen ejemplo de lo que llamamos arte abstracto. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Cómo está compuesto este cuadro? con Geométrico. figuras geométricas. Tiene muchas cosas, muchas geométricas, muchas líneas. Perfecto, geométrica, círculos, líneas, triángulos, formas. Está trabajando con los elementos básicos de la pintura. ¿Se acuerdan ese cuadro donde veíamos los elementos básicos de cada lenguaje? Bueno, Kandinsky elige ir a la unidad, a lo primero de la pintura, ¿no? El color, la línea, los elementos, y hacer esta composición que si bien uno dice, no sé exactamente qué significa, transmite cosas, ¿no? Uno podría estar mirando cada uno de estos detalles, qué sensaciones generan, qué formas generan, esos colores, y abre el mundo hacia lo abstracto. Es decir, lo abstracto no necesariamente uno reconoce algo de la realidad, o sí, sí, pero el objetivo es otro del arte abstracto, es tal vez ser más conceptual, ¿no? Donde uno pueda simplemente pararse delante de este cuadro a ver esas formas. Muchas veces se relaciona el arte abstracto con la música, con la matemática, ¿sí? Que también se manejan con formas, digo, escalas, formas cerradas, ¿no? Piensen en la música y la matemática como esta cuestión del tempo que va marcando un ritmo. Así que dentro de la vanguardia aparece también Kandinsky con el arte abstracto y todo lo que después va a generar, ¿no? Porque un artista abre la puerta a un mundo y a esta diferenciación que hacíamos entre lo figurativo y lo abstracto. Sigo. A ver si me deja. En que no me deja pasar. Ay, no me deja pasar. A ver. ¿Por qué? Shu. A ver. A ver así. ¿En el índice tampoco? No. No me deja, mira. Ni acá, ni acá. A ver, dejo de compartir. Bueno, me fijo yo si no. Dejo de compartir y voy a entrar de nuevo. No, Sí, yo tampoco lo puedo pasar, ¿eh? Sí, yo Yo lo tengo y tampoco. tampoco lo puedo me pasar Como en la que parece que algo pasó con el campus. A ver. se cayó el Ahí campo. va, ahí va, ahí arrancó. Ahí Ahí Me va. parece va. que Ahí está. Ahora sí, esperen que vuelva a compartir. Y vamos con lo tuyo, Mari. Espera. Ahí se ve. Todavía no, pero parece que se va a ver. Ahí está. se ve. Bueno, miren lo que tenemos acá. ¿Qué dirían que es a simple vista? Un robot. Bueno, Un hombre, un Abierto. hombre, una persona. Una persona. o sea, están viendo una imagen, ¿no? Un dibujo. Sí. ¿Y qué más? ¿Algo más? Además de una imagen y un eh, dibujo. un poema, letras. Ahí La va, un figura que poema. O sea, un dibuja es un dibujo y un poema. poema, ¿no? Sí. Es un dibujo y un poema que cuando uno dibuja con letras, que se pueden leer, ¿no? Que tienen cierto sentido, se les llama caligrama en poesía. El caligrama es una forma de poema bien vanguardista, ¿no? Y también, bueno, aparece esta idea de unir dos lenguajes, ¿no? Entonces parece como un hombre, alguien dijo un robot, porque claro, al escribirlo, a dibujarlo con letras son muy rígidas las líneas, ¿no? Vamos a leer la primera parte del poema que dice: yo no sé nada, tú no sabes nada, usted no sabe nada, él no sabe nada, ellos no sabemos, no saben nada, ellas no saben nada, ustedes no saben nada, nosotros no sabemos nada, ¿no? Y
después habla de la desorientación de la generación. Más abajo dice cantar de las ranas, como en la cintura, digamos, ¿no? De la figura. ¿Y cómo leemos esa última parte de las piernas? ¿Cómo la leerían ustedes? No se ve muy bien las letras, están muy chiquititas. A ver, esperen que agrando, a ver si se puede. Eh, Una más, Yo las yo leí leería otra. por color, digamos, como están hacia abajo. y subo, y subali, Y subo las escaleras Ujú. arriba. Esa. bien, y bajo las escaleras abajo. Allí está, aquí no está. Ah, yo no lo leí así. Allá es, acá no está. Y tu Y bola subo la es escalera. arriba. Y subo las escaleras arriba. Y subo las escaleras arriba y bajo las escaleras abajo. Bien, fíjense que entonces tenemos muchas maneras de leerlo, o sea que también es un poema que rompe con la linealidad de la lectura, donde en teoría uno lee de izquierda a derecha, ¿no? Claro. Y encuentra que también hay una cosa que significa. Entonces, bueno, este caligrama abre un libro distinto de poemas de Girondo, así como vimos en la semana 3 el poema de Croquis en la arena, que era sobre, pertenece a un libro de 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Este es el segundo libro de poemas de Girondo, que ya lo escribió hacia 1932, y abre con este caligrama. ¿Saben cómo se llama el libro de poemas? No. Espantapájaros. Entonces bien podríamos pensar que esto es una suerte de espantapájaros, ¿no? Ah, Y voy a decir algo más. Fíjense cómo se relaciona la imagen del sombrero con lo que dice. ¿Cómo se relaciona Claro, ¿qué dice? Claro, como la dónde está imagen? ubicado. El, la primera estrofa es como un verbo. Claro, Como, bueno, y dice yo no sé nada, ¿no? Como la idea del saber se ubica justo en la parte de la cabeza, que es la parte de pensar y del conocimiento, ¿no? Entonces empezamos como a pensar este juego que nos propone el caligrama. Es como la parte de las piernas, donde subo y bajo las escaleras y yo tengo que subir y bajar la mirada y leer en vertical para poder, como si también el lector subiera y bajara las escaleras de alguna manera con la vista, ¿no? Hay como todo un juego que propone y lo que invita acá es a un lector muy activo, que tenga que pensar. Y con Kandinsky pasa lo mismo, ¿no? Porque yo tengo que buscar y pensar qué atribución le doy a esas líneas, a esas formas, a esos dibujos. A veces necesito un poco de contexto o de información extra para poder leer mejor. Y la vanguardia un poco también invita a eso, ¿no? Como es más mental también porque ya no hay una representación muy clara, no es si bien el Guernica es de vanguardia porque rompe con las formas, bueno, ahí también hay algo que también es posible encontrar un sentido, ¿no? Bueno, el título se llama, cómo, refiere a... Bueno, acá también vamos a ir encontrando sentidos. Eh, este caligrama es muy complejo, tiene un montón de cuestiones en relación a Girondo y su contexto social, su contexto intelectual, más que nada, cómo se posiciona frente a los de su generación, ¿no? Porque dice en el momento en rojo la desorientación de mi generación, ¿no? La generación de los intelectuales y poetas que escriben que no saben para dónde van, ¿no? Un poco esto del camino, la guía, haciendo una crítica. Pero bueno, no vamos a analizar en detalle ahora, pero sí, igual las claves está analizado este caligrama, así que también podemos leer de ahí. Bueno, Seguimos, sí. sigamos. Igual está bueno eso que suma Mari, ese otro nivel, esa exigencia un poco al espectador, ¿no? Y al lector de las vanguardias, donde la vanguardia le habla a un lector y a un espectador que tiene que poner lo suyo, ¿no? Una cosa es el espectador pasivo,
que simplemente admira un cuadro o que lee un cuento, pero que no se tiene que involucrar. Acá exige que te involucres. Y también te da un poder, ¿no? Como diciendo, vos también podés hacer eso. Es interesante. Bueno, seguimos entonces con Isadora Duncan, que no sé si la conocen. Pausamos la grabación para que no nos corten, porque yo no sé si con este video también no nos van a... Bueno, pausamos, espera, pausar. Ahí está, porque es creo. lindo verlo. Sí. Si no Y la después nos... en- conocen, ¿la conocen a Isadora Duncan? ¿Alguna vez escucharon hablar su nombre? No, vamos a verla. No, Vamos a ver Isadora Duncan. No se ve, ¿eh? ¿No se ve? No, Ah, a ver. ¿Está A ver. pausada, profe? No, yo lo estoy viendo, pero yo lo estoy viendo solita. A ver. Dejo de compartir y lo compartís vos, Mari. dale. A ver. Anudada. Bueno, estamos entonces incorporando una nueva disciplina que es la danza. Hasta ahora no habíamos analizado nada de danza. ¿Qué les pareció? ¿Qué vieron en esa bailarina tan importante? Pensando en la vanguardia. parece ser como que bailaba clásico, pero no, no era clásico eso. O sea, que me parece que para la época esos movimientos eran bastante de vanguardia. Excelente. Excelente. La danza clásica es el ballet, ¿no? Todos tienen ubicado más o menos cómo es el ballet, cómo son estas bailarinas que tienen un tutú, el pelo tirante, ¿no? Las zapatitas de punta, todas esbeltas, flacas, blancas, ¿sí? Sí. Ese modelo de bailarina y el partener que acompaña a las piruetas de esa bailarina, donde todo pareciera que esas bailarinas parecieran que están volando casi, ¿no? Que flotan, que no tienen peso, siempre vertical, ¿no? Miren qué diferente si que lo comparamos con lo que acabamos de ver, ¿no? Con otro vestuario. ¿Cómo están los pies de la bailarina de Isadora Está Duncan?